Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema que en la coyuntura actual se ha convertido en uno de los aspectos de mayor discusión, de reflexión y obviamente de preocupación porque pues el hecho de que el empleo formal en el país esté tomando un rumbo distinto al que habíamos observado en el 2024 e incluso con respecto al 2023, donde el balance general anual en la creación de puestos laborales formales, pues diríamos, no son los deseables, pero los niveles eran aceptables en función de las condiciones económicas por las que atravesaba el país. En este año, todos los aspectos, sobre todo los externos, pero que a final de cuentas se reflejaron también en factores internos, en los factores internos muy vinculados al mercado interno, al mercado nacional, en donde las condiciones económicas del país pues han tomado un rumbo diferente y hay una marcada desaceleración económica en lo que va del presente año. Particularmente el dato duro es el comportamiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, que en cifras originales tuvo un crecimiento de 0.8%. Y obviamente pues eso prende las alarmas porque el tener un crecimiento restringido, un crecimiento que va en dirección de llegar a crecimientos nulos o incluso a retrocesos, pues tiene impactos de manera directa en la creación de empleos formales en México. Esto es parte de las preocupaciones en uno de los segmentos importantes, nada menos y nada más, que el empleo formal nacional, en donde es un componente importante en el mercado interno, porque no solo es la generación de trabajo, sino también el ingreso, el impulso al consumo y obviamente a tener elementos o condiciones para el impulso a la actividad productiva nacional. El balance que hemos estado insistiendo en lo que va del presente año, digamos de manera muy concreta, tiene que ver con desaceleración económica, ya lo hemos señalado en varias ocasiones. Otra parte importante es que el nivel de inflación ha repuntado todavía en el marco de la meta del Banco de México, pero pues el dato que vamos a conocer el día de mañana, seguramente la tasa de inflación al mes de mayo en términos anuales va a andar en el 4.2%, 4.20%. Obviamente también los factores que más han incidido en la tasa de inflación es el de los productos agropecuarios, particularmente los pecuarios que están vinculados al pollo, a la carne de res, a la carne de cerdo, al huevo, entre otros productos, que tiene efectos muy concretos en la canasta de consumo mínimo. La paridad cambiaria que pues favorece al peso en este momento de manera muy importante, gracias a la devaluación que tiene el dólar, y el otro es al marco robusto que tiene la macroeconomía del país. Lo que estamos observando es que sí, en específico el empleo está observando una caída relevante, un menor ritmo de expansión en los puestos formales de trabajo. Y obviamente las variables que están vinculadas a la parte externa, como son las exportaciones, las remesas familiares y la inversión extranjera directa, pues han tenido un comportamiento distinto, heterogéneo,
particularmente las remesas, el último dato que corresponde al mes de abril, pues hay una caída significativa de las remesas del 12%, que también en su momento también vale la pena leer cuáles han sido los factores que están incidiendo. Se entiende que buena parte de esto está vinculado a esta determinación de parte de la presidencia de los Estados Unidos de imponer un impuesto del 3.5% a la salida de este tipo de recursos. En fin, panorama complejo que vale puntualizar en términos de los resultados que nos dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información del Seguro Social. Vemos que en específico en el mes de mayo fue un mal mes en términos de creación de empleo, porque nos da, decíamos, una clara muestra del debilitamiento que tiene el mercado nacional, el mercado laboral nacional. Buena parte de esto sin duda tiene que ver con la condición de desaceleración del Producto Interno Bruto, de componentes de la demanda efectiva, del consumo y la inversión que están marcando una condición de desaceleración, de manera que hay referencias muy importantes que empiezan a preocupar por el resultado. En este mes de mayo se perdieron 45.624 empleos formales en el país, una cifra que no se daba desde el 2020, en la crisis de la pandemia. Y en el balance de enero a mayo, es decir, en 5 meses del presente ejercicio, los empleos tuvieron una caída de 25.4%, es decir, la generación de empleo se redujo en 25.4%. Al observar la disminución de 179,000 puestos laborales a poco más de 133,000 entre 2024 y el 2025. Es decir, lo que estamos observando es una contracción muy importante de los puestos laborales. En el balance, cuando vemos, digamos, la referencia macro del número de afiliados al Seguro Social, en el mes de mayo se reportaron alrededor de 22,372,000 puestos formales en el país. En diciembre era de 22.2 millones de trabajadores reportados al Seguro Social. Al hacer la diferencia, los nuevos puestos laborales, como ya lo indicamos, son de 133,665 puestos laborales creados en este periodo, uno de también de los montos más bajos que se han generado prácticamente desde el 2020. El número digamos, cuando lo vemos en términos anualizados, sí, el empleo en términos de la afiliación en el Seguro Social, pues tiene un crecimiento muy marginal en el total de 0.6%. Estas son las condiciones importantes. La caída que mencionábamos en los nuevos puestos laborales de 25.4% hace que en el 2024, para igual periodo, eran 179,000 y en el actual periodo enero-mayo del 2025 son poco más de 133,000. Esa es digamos, la magnitud de la caída de los empleos formales. El análisis llevado a las entidades federativas, tenemos, diríamos, el top 10 de los estados que pues, son los que generan mayor empleo durante el periodo reciente. Particularmente en mayo, de esta pérdida de
45.624 empleos formales, pues de estas 10 entidades, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Chiapas, Baja California, Tabasco y Puebla, contribuyeron con el 61.9% de este balance. Vale decir que esta contribución es la parte positiva, es decir, la parte negativa está más concentrada en cerca de 22 entidades federativas que contribuyeron justo a esta disminución. Repito, reitero, el balance es desfavorable, incluso puesto en perspectiva o en retrospectiva en periodos anteriores. En el balance enero-mayo, decíamos, se crearon 133.665 empleos. Estas 10 entidades, el top 10, México, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Baja California Sur y Sonora, concentraron el poco más del 100%. ¿Por qué eran más del 100%? Pues porque hay entidades federativas que abonaron a tener una reducción en el monto al cual hacemos referencia. Este es el marco en el cual el empleo formal en el país, en el mes de mayo y en el periodo enero-mayo, pues vemos en general que se ha debilitado el mercado laboral formal del país. Hay algunos aspectos que pues se merecen destacar, ¿no? Está claro que la creación de empleo en el periodo reciente al cual hacemos referencia ha sido muy volátil y es parte de las consecuencias del deterioro de la actividad económica del país. Lo queremos poner muy simple. En la ecuación analítica lo que nos está mostrando es conforme haya menor crecimiento económico en el país, cuando observamos condiciones de desaceleración económica, las consecuencias directas son que se crean menos empleos formales. Y eso es lo que está sucediendo en el periodo reciente. Hay la expectativa en esta materia, es decir, en términos de crecimiento económico para el presente año, el consenso de los expertos, de los analistas, es que el Producto Interno Bruto del país en este año crezca 0.2%. Hay discusiones en la estimación, hay diferencias, algunos estiman 0.6%, el gobierno un crecimiento por encima del 1%, incluso siguen sosteniendo un crecimiento del 1.8%, pero parece que lo que sí podemos empezar a establecer es que el consenso de los expertos empieza a coincidir en que el crecimiento va a ser muy desacelerado, casi rozando el crecimiento del 0.2%, como lo acabamos de mencionar. Y los elementos que más han incidido en lo que estamos observando es que el consumo doméstico y la inversión productiva se están enfriando fuertemente. Hay una fuerte desaceleración en estos dos importantes componentes de la demanda efectiva que repercuten o tienen una consecuencia directa también en este comportamiento que está mostrando el Producto Interno del país. Mejorará en términos generales la creación de empleo en este 2025. Nosotros hemos estimado que el monto de empleo que se puede generar en este año llegará por el orden de los 275,000 puestos formales de trabajo, que significa un aumento del 25.5% con relación a el presente año, de acuerdo al resultado que estamos estimando de cierre de este año. Es esta perspectiva que no es la esperada. Hemos tenido niveles en el 2023 de creación de empleo pegándole
por encima de los 600,000 puestos laborales. Y hemos tenido momentos de creación de empleo recientemente, prácticamente previos a la pandemia, cercanos a los 800,000 puestos laborales anuales. Hay momentos en donde el empleo ha tenido una dinámica muy acelerada, muy importante, y esto impacta sin duda al mercado interno nacional, que a su vez impacta, tiene efectos positivos en la actividad productiva del país. Estos elementos pues son de reflexión, son de análisis, pues para tener una perspectiva de cómo se van caminando los puestos laborales formales en el país y la restricción que va teniendo el mercado de trabajo. De ahí que, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo que también analizamos en este espacio, pues la parte de la informalidad también haya observado un crecimiento importante en el primer trimestre de este año. De manera que cuando se van perdiendo, y esta es parte de la preocupación que compartimos a los seguidores de Ecoeconómico, es que una vez que se va achicando el mercado formal laboral del país, esto finalmente se va a estar repercutiendo en la ampliación de puestos laborales informales en México. Por eso este movimiento que no es de la coyuntura, es una conducta estructural de largo plazo, en donde no ha habido un cambio sustantivo en la estructura laboral. Todavía 6 de cada 10 trabajadores del país están ubicados en la informalidad, es decir, hay más informales que formales en México, y hay entidades federativas donde la estructura ya realmente es un diferencial muy significativo. Ponemos el caso específico de Michoacán, donde 7 de cada 10 trabajadores se encuentran ubicados, laborando en el mercado de trabajo informal. Preocupaciones, insisto, que vale la pena tener en cuenta para poder evaluar justamente el desempeño de la actividad económica y las condiciones del mercado de trabajo del país y de sus regiones. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.